Hola, bienvenidos a esta tercera sesión, a este tercer módulo del curso completo sobre comunicación para el cambio social. Les habla Andrés Chaur. ¿Qué les propongo para este tercer módulo? Primero, vamos a estar repasando algunos de los conceptos esenciales que estuvimos viendo en las dos clases anteriores, para luego también empezar a hacer unos ejercicios prácticos y conocer un poco en qué consiste ya en toda una línea mucho más metodológica, en qué consisten las diferentes estrategias de comunicación para el cambio social, y al final vamos a proponer un ejercicio práctico para que empecemos a desarrollar y empecemos también a generar este tipo de procesos en cada una de nuestras organizaciones o en cada uno también de los ejercicios que queramos hacer. Pues bien, les recuerdo que hay muchísimas formas de aproximarse a toda esta línea de comunicación para el cambio social. Yo escogí, y esta es la propuesta de la clase, una línea alrededor de comunicar para entender y comunicar para liderar. Creo que estos dos verbos, estas dos grandes categorías, encierran de alguna medida toda esta amalgama alrededor de qué significa comunicar para el desarrollo, qué significa comunicar para la transformación social. Un comunicador que entiende y escucha. Esto no me voy a cansar de repetirlo y lo hemos estado viendo en las dos sesiones anteriores. Supremamente importante que entendamos que el rol del comunicador, especialmente el rol del comunicador que trabaja temas de transformación social y de desarrollo, es un comunicador que entiende y que escucha, un comunicador que entiende su contexto, que entiende dónde y de qué forma se posiciona cada uno de sus públicos, de sus organizaciones, de sus stakeholders y cómo habilita procesos de escucha. Y este entendimiento y esta escucha tiene que llevar significativamente a un comunicador que promueve liderazgos. Creo firmemente que una de las líneas centrales de la comunicación para el cambio social tiene que ser la promoción de liderazgos, tiene que ser la promoción de nuevas formas de generar procesos de liderazgo dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros públicos, dentro de nuestros stakeholders. Entonces, estas dos líneas son profundamente importantes que las tengamos muy interiorizadas. Un comunicador que entiende y escucha y un comunicador que promueve liderazgos. Pues bien, seguimos. La comunicación para el desarrollo, de hecho esto es un acrónimo, el C4D, Communication for Development, así es como normalmente en la jerga comunicacional se usa. ¿Para qué? Pues vuelvo a esta frase que creo que representa muy bien por qué es importante, cuál es el vacío que existe actualmente, muchas veces a nivel comunicacional, y por qué de alguna forma la comunicación para el desarrollo va a suplir esos vacíos. Y es el más grande problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, sino para responder. Y bueno, bien, básicamente yo adopté esta definición que creo que engloba perfectamente todo lo que hemos venido trabajando, y es que la comunicación para el desarrollo enfatiza la necesidad de apoyar sistemas de comunicación bidireccionales que permitan el diálogo y que permitan a las comunidades hablar, expresar sus aspiraciones y preocupaciones y participar en las decisiones relacionadas con su desarrollo. Enfatizo mucho esta palabra bidireccional y que permita también el diálogo, es decir, cómo generamos procesos de escucha activa bidireccionales, yo con el otro, yo comunicador o yo agencia de comunicación o fundación o empresa, etcétera, con mi público objetivo, y cómo se generan procesos de diálogo, cómo se generan esos vasos comunicantes realmente efectivos donde se genere confianza, donde se genere también espacios de escucha activa y en donde entre todos empecemos a generar procesos de transformación. Esto es profundamente clave y esencial también que entendamos para así desarrollar procesos de comunicación para el cambio social. ¿Qué es la comunicación para el cambio social? Pues básicamente son procesos participativos, participación de la comunidad, diálogo bidireccional, el empoderamiento y basado en los derechos humanos. No me quiero enfatizar, no quiero profundizar mucho en esto porque igual esto ya lo estuvimos trabajando en los dos videos anteriores. Les recomiendo, como estaba comentando, si quieren ver, si quieren revisar alguno de estos conceptos, si quieren profundizar aún más, lo pueden hacer en los dos videos que ya están colgados en este canal.
¿Cómo se hace la comunicación para el cambio social? Pues bien, se basa en la evidencia y la teoría. Es decir, no es, y ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios prácticos, no es hablar por hablar, ni no es crear estrategias al aire donde no tengan un sustento dentro de la evidencia, no tengan un sustento dentro de ese conocimiento y de ese entendimiento ahí sí, y de ese diálogo real con nuestros públicos. De igual forma, también combina lo mejor de la ciencia y el arte. Eso es supremamente también importante y me gusta mucho porque el C4G o la comunicación para el cambio social exige de nosotros lo mejor de nuestra creatividad, de nuestra innovación, de nuestra capacidad de leer el contexto, de nuestra capacidad como comunicadores o como profesionales de la comunicación capaces de leer y de entender el contexto y de proponer ideas innovadoras y creativas, pero también lo mejor de la ciencia, lo mejor de esa metodología, de esa evidencia y de esa teoría. Utiliza todas las plataformas, canales y herramientas disponibles relevantes para comunicarse y participar en todos los niveles de la sociedad. Esto también es supremamente importante, ya que un comunicador que trabaja con comunidades para desarrollar procesos de desarrollo es capaz de utilizar desde canales de WhatsApp, desde incluso la inteligencia artificial, hasta procesos de perifoneo, procesos de carteleras, de dónde se reúnen, de espacios públicos, etc. Eso lo estuvimos viendo en la sesión 2, entonces les recomiendo revisar esas líneas. Y por último, la visión centrada en el ser humano hace que los programas de C4D sean preparados para escalar. Qué importante esto, qué importante que nuestras estrategias al fin y al cabo puedan servir de insumo para inspirar a otros comunicadores, a otras estrategias también para fortalecer procesos de transformación social. Estuvimos viendo de igual forma el modelo ecosocial. Este es un modelo que a mí personalmente me parece profundamente interesante y es el individuo hace parte de diferentes anillos sociales que de alguna forma cambian su percepción de la realidad, cambian su forma de entender su mundo y también nos permiten a nosotros conocer de una forma mucho más metódica, mucho más elaborada y técnica cómo empezamos a hacer procesos de cambios comportamentales, cambios también de actitudes, cambios de transformación a nivel de desarrollo. Entonces tenemos el individuo con sus conocimientos, actitudes, con sus habilidades también. A nivel interpersonal también tenemos familia. Este individuo, vuelvo a decir, el individuo hace parte de un núcleo interpersonal que sería como su núcleo más cercano, que hace parte de familia, amigos, redes sociales y demás. Este individuo y este anillo de sus relaciones interpersonales también están dentro de un nivel organizacional, colegios, lugares de trabajo, sistemas religiosos y demás. Después, más adelante, en un nivel mucho más amplio, mucho más público, está toda esta línea de comunidad, diseño, acceso, conexiones, espacios y por último, toda esta línea de políticas públicas nacionales, locales, internacionales. Yo también estuve comentando la importancia que tiene toda esta línea alrededor de los influenciadores, es decir, cantantes, actores, canales de redes sociales, de WhatsApp, de TikTok. Ustedes tienen que tener la capacidad también de entender y eso de alguna forma va a alimentar ese diagnóstico inicial que ahorita más adelante vamos a ver cómo se construye ese diagnóstico y a partir de ese diagnóstico cómo empezamos un paso a paso para generar ahí sí una estrategia de comunicación para el cambio social. Entonces tenemos individuo a nivel interpersonal, organizacional, comunitario o a nivel de comunidad y por último de políticas públicas. Como estaba diciendo, bueno, un eje transversal de toda esta línea de influenciadores. Esta es una de las imágenes que creo que mejor representan y que más me gustan, lo estuvimos viendo también en las sesiones anteriores, y es entender nuestro contexto social y que el comunicador sea capaz de entender todos los contextos sociales en los cuales va a trabajar como si fuera un cosmos. Imagínense ustedes comunicadores, ustedes dentro de una organización siendo una estrella y esta estrella conectada con sus públicos, pero este público también está conectado con
las líneas interpersonales, también está conectado con otros organismos a nivel estatal, como estábamos viendo, a nivel de políticas públicas. Es decir, se empieza a crear unas conexiones que conforman un todo, que conforman un sentido casi estético de lo que nosotros entendemos en este caso como contexto o como ecosistema social. Es un ecosistema social, me gusta también esa palabra ecosistema social, porque significa que está vivo, está cambiante, es flexible, y el comunicador de alguna forma tiene que entender esos procesos, tiene que entender que se necesita flexibilidad, se necesita empezar a saber de que este punto puede estar en esta posición, pero más adelante puede estar en otra. Y así, prácticamente con muchas de las experiencias, con muchos de los ejercicios que podamos estar haciendo. Entonces es importante que entendamos, y yo creo que a nivel visual y a nivel de imagen nos va a ayudar mucho a entender el ecosistema social de esta forma. También imaginémoslo como una hojita de una planta, todo interconectado, es decir, un punto y una vértebra conduce hacia todo, y ese todo es el que crea la realidad de la hoja, y así también lo ocurre a nivel social. Qué bonito es que podamos alimentarnos de la realidad de la naturaleza, del ecosistema natural, para nuestros proyectos que son meramente sociales. Entonces, ciencias naturales y ciencias sociales unidos de la mano para construir y para llevar a cabo también nuevas estrategias y nuevos planteamientos. Entonces, qué bonito que podamos entender también que no podemos separar el individuo, no podemos separar la familia, no podemos separar nuestros públicos. Todo hace parte de una amalgama de realidades, y entender esa amalgama de realidades es fundamental para generar ahí sí estrategias efectivas de comunicación para el cambio social. Recuerden, y volvemos al tema, entender para escuchar, y que ese entendimiento y esa escucha activa genere procesos bidireccionales de diálogo, un diálogo profundo, un diálogo entre pares, donde todos nos sintamos, así como un ecosistema social, y que dentro de ese ecosistema tenga el objetivo de generar procesos de liderazgo. Bueno, también estuvimos viendo algunos de ejercicios. Estuvimos viendo el caso de ejercicios de comunicación para el cambio social. Estuvimos viendo a Radio Sutatensa. Estuvimos viendo también en Sudáfrica el proyecto de radio comunitaria Soul City. Estuvimos viendo el proyecto de empoderamiento comunitario en África Occidental, Tostán. Y tuvimos 3 preguntas orientadoras. La primera, cómo se abordaron las necesidades básicas de las comunidades antes de tratar de generar cambios a nivel de autoestima y autorrealización. La segunda, qué estrategias de comunicación se utilizaron para construir confianza y seguridad en las comunidades. Y tercero, de qué manera las comunidades fueron incluidas en el proceso de cambio social para sentirse parte activa de las soluciones. Pues bien, este fue un resumen de lo que estuvimos viendo en las 2 clases pasadas. Ya para esta nueva clase vamos a estar profundizando 3 teorías a partir de este modelo ecosocial, a partir de lo que estuvimos viendo de el individuo hace parte de una comunidad, y esa comunidad hace parte de un globo mucho más grande, es decir, esos diferentes anillos sociales. Vamos a estar profundizando ese modelo a partir de 3 teorías de cambio social frente a este modelo. Vamos a estar viendo estas 3 teorías. Primero, una a nivel individual, una segunda a nivel interpersonal y una tercera a nivel comunitario. Después de eso, les propongo hacer un ejercicio, un paso a paso de cómo se construiría una estrategia de comunicación para el cambio social. Pues bueno, empecemos. Entonces, a nivel individual también existen muchos procesos y muchas teorías para acercarnos a entender a nivel individual cómo se generan esos procesos de transformación social. La primera, que me pareció la primera y creo que una de las más profundas, una de las que más tiene repercusión dentro de la comunicación para el cambio social, es la pirámide de Maslow. ¿Qué dice la pirámide de Maslow? Pues la teoría sugiere que al planificar y diseñar una intervención, el éxito puede ser limitado en circunstancias en las que las personas se centran en satisfacer las necesidades básicas.
Por ejemplo, si un individuo está preocupado por alimentar a su familia, es posible que no esté listo para prestar atención a abordar comportamientos relacionados con mi proyecto social, a pesar de que tendría beneficios obvios para la salud de su familia. Básicamente esto me recuerda mucho también a los planteamientos que comentó Marx, y era cómo empezamos a hablar, estoy poniendo en palabras castizas, en palabras vulgares, lo que dice Marx. Marx lo diría de una forma más bonita, pero cómo hablamos de filosofía y cómo hablamos de grandes manifestaciones del ser y de la nada y porque estamos en el universo y etcétera, etcétera, que es la razón si tengo hambre, si tengo el estómago vacío. Básicamente esto es lo que nos está comentando la pirámide de Maslow, y es, primero necesitamos conocer, o en el mejor de los casos satisfacer esas necesidades básicas fisiológicas de comida, de refugio, de agua, necesidades también alrededor de la seguridad, para así empezar a crear procesos mucho más abstractos que de alguna forma también nos definen como humanos. Es decir, en una primera cadena es supremamente importante que a nivel individual entendamos cómo están nuestros individuos, cómo está, recuerdan el caso de Juan, cómo está parado Juan, si sus necesidades fisiológicas están cubiertas, si sus necesidades en torno a sentirse seguro, a la seguridad están cubiertas, si las necesidades psicológicas de pertenencia, de amor, de estima también, cómo están, cuál es el diagnóstico alrededor de eso. Y por último, cómo está toda esta línea de la actualización personal a través de logros, objetivos y demás. Esto nos ayuda a entender a Juan en un modo mucho más sistemático, si se quiere decir, mucho más potente, mucho más fuerte. Esto también nos va a ayudar a saber hasta dónde va a llegar nuestra estrategia de comunicación para el cambio social. Nos va a ayudar también a reconocer hasta dónde tenemos que llegar nosotros con nuestras estrategias de comunicación. Bueno, bien, a nivel ya interpersonal, me gusta mucho esta línea de modelo de percepción, y leo: el Health Belief Model se centra en la percepción individual de riesgo y beneficio para explicar y predecir comportamientos de salud. El HBM, por sus siglas en inglés, se basa en el entendimiento de que una persona tomará medidas relacionadas con la salud, es decir, por ejemplo, usar condones, si esa persona, primero, siente que se puede evitar una condición de salud negativa, es decir, en este caso el VIH. Segundo, tiene una expectativa positiva de que al tomar una acción recomendada evitará una condición de salud negativa, es decir, el uso de condones será efectivo para prevenir el VIH. Y por último, tercero, cree que él o ella puede tomar con éxito una acción de salud recomendada, es decir, puede usar condones cómodamente y con confianza. Estos modelos de percepciones nos ayudan también a identificar cuáles son esas creencias individuales, cómo esas creencias individuales, ahí sí volvemos a nuestro anillo, hacen parte también de unos contextos sociales y culturales que hacen parte o que están inmersos, dentro de un contexto interpersonal, dentro de una línea comunitaria, dentro de una línea mucho más amplia. Entonces también nos va a ayudar a entender todo este modelo, a crear acciones de desarrollo y de transformación también comportamental. Y por último, ya a nivel comunitario, tenemos el modelo de cambio transteórico. El modelo de cambio transteórico es una teoría dinámica del cambio basada en la suposición de que existe un conjunto común de procesos de cambio que se pueden aplicar a través de una amplia gama de comportamientos. El modelo conceptualiza el cambio de comportamiento como un proceso que involucra una serie de 6 etapas distintas. La primera, la precontemplación; la segunda, la contemplación; tercera, la preparación; la cuarta, la acción; la quinta, el mantenimiento; y por último, toda una línea que sería la terminación, y esto va a ayudar a crear transformación en el comportamiento en última instancia. Entonces, para este modelo me parece muy interesante porque es un modelo de cambio comportamental
es un cambio comportamental a nivel comunitario. Ya estuvimos viendo que a nivel interpersonal tenemos toda esta línea de modelo de percepción, cómo se construyen las percepciones a nivel interpersonal, y a nivel individual la pirámide de Maslow nos va a ayudar también para reconocer en qué estado está nuestro individuo. Como precontemplación, ¿qué podemos entender por eso? Básicamente yo lo entiendo como si fuera un prediagnóstico. Vamos a esas comunidades con nuestra pirámide de Maslow, con nuestro modelo de percepción, entendemos en qué estado está nuestro contexto, está nuestra comunidad. Con base a esa precontemplación nos ayudamos ahí sí a construir un diagnóstico. Ese diagnóstico va a tener, por ejemplo, una cartografía social, va a tener también esos elementos que nos va a permitir identificar dónde se reúnen, con qué frecuencia, cuáles son las necesidades, cuáles son los sueños, cuáles son las ambiciones. Esa contemplación nos va a llevar a un modo de preparación que sería básicamente escoger cuáles serían las tácticas, cuáles serían los canales, con qué frecuencia, el cronograma, cuál es el presupuesto que nosotros tenemos. Pasamos a la acción, que sería la implementación de esas acciones con esos canales. Pasamos a toda esta línea de mantenimiento, que es qué necesitamos ir cambiando. Recuerden, el ecosistema está vivo, el ecosistema es cambiante y tenemos que ser flexibles también frente a las demandas que nos presenta también el ecosistema. Y por último también esta terminación, que sería, yo lo vería como una sistematización también de los procesos. Entonces este sería el modelo transteórico. Si quieren, en la descripción voy a dejar también comentarios, voy a dejar estas diapositivas y vamos a dejar también documentos para que puedan un poquito conocer un poco más en qué consiste cada uno de estos modelos. Entonces, igual lo que les estaba diciendo al inicio, existen múltiples modelos, múltiples teorías para entender estos cambios de desarrollo, cambios sociales, cambios de comportamiento a nivel individual, interpersonal y también comunitario. Pero para este video vamos a quedarnos, o para estas clases, perdón, vamos a quedarnos con la pirámide de Maslow, con el modelo de percepción y con el modelo de cambio transteórico. Pues bien, les quería dejar dos preguntas para que las analicemos, la pueden analizar, y esto ya sería un trabajo que vamos a estar haciendo con base a lo que ustedes han estado trabajando en sus organizaciones. Y la primera es, ¿qué papel juega la comunicación en resaltar los beneficios percibidos por las comunidades y cómo esto se conecta con las necesidades de autorrealización, contribuyendo a mantener cambios de comportamiento a largo plazo? Me parece muy interesante esta pregunta para que lo analicemos y empecemos a pensar ahí sí, ya con lo que nosotros hemos hecho y con nuestra experiencia como comunicadores. ¿De qué manera sus campañas de comunicación abordan tanto las necesidades fisiológicas como la percepción de susceptibilidad y severidad de los problemas, motivando a las comunidades a comprometerse con los programas sociales de manera más activa? También creo que es supremamente importante entender esta línea de cómo ustedes abordan, por ejemplo, esta línea fisiológica, los problemas fisiológicos, si hay o no en sus comunidades o en sus públicos. ¿Cómo sería la percepción de susceptibilidad y severidad de los problemas? ¿Cómo creen que las comunidades se pueden comprometer con los programas sociales de manera mucho más activa? Es decir, con sus programas también, ¿cómo se pueden conectar de una manera mucho más activa? Y pongámoslo en nuestros términos, ¿cómo hacemos para que nuestras comunidades se comprometan a generar un diálogo bidireccional mucho más activo? ¿Cómo hacemos nosotros para generar procesos de liderazgo mucho más fortalecidos y mucho más sostenibles en el tiempo? Con relación a la primera pregunta también, haciendo contrapreguntas, es ¿cómo creen que la autorrealización, que estaba en la cúspide de la pirámide de Maslow, contribuye a mantener esos cambios de comportamiento? ¿Cómo creen, si ustedes han identificado a través de sus procesos de comunicación, a través de lo que estaba diciendo de la precontemplación y la contemplación, que sería este prediagnóstico y diagnóstico comunicacional, cómo creen que o en qué forma se ve reflejado la autorrealización? ¿En qué forma creen que está reflejado
las aspiraciones que tiene su comunidad o su público. Todo esto es supremamente importante y yo creo que nos ayuda también a darle un peso y a problematizar aún más nuestras estrategias de comunicación. Bueno, continuamos. Y quiero, ya con el tiempo que nos queda, es un ejemplo de una estrategia de comunicación para el desarrollo. Yo propongo que abordemos la comunicación para el desarrollo como abordamos cualquier estrategia de comunicación, una estrategia de comunicación organizacional o de visibilización, de impacto con las organizaciones. Y bueno, primero tendríamos un diagnóstico. Como estaba comentando, este diagnóstico puede ser entendido como la precontemplación y la contemplación para el modelo transteórico. Puede pasar después de los objetivos, podemos pasar del diagnóstico, pasamos a esta línea de los objetivos, después pasamos a esta línea de públicos, después los mensajes, después los canales, después las acciones, el cronograma y por último un monitoreo y sistematización. Así que les propongo, vamos a abrir una hojita de Word. Vamos a abrirla acá. Aquí la tenemos, listo. Y tenemos la fase y acción clave. Como estaba diciendo, el diagnóstico, que es identificar problema, actores y barreras. Los objetivos, definir los objetivos que ojalá sean SMART, que significan específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada. No se les olvide, específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada. Bueno, después de los objetivos, identificamos los públicos, segmentar beneficiarios y aliados. Después los mensajes, crear mensajes claros y culturalmente relevantes. Después los canales, definir medios masivos, comunitarios e interpersonales. Como estaba comentando, somos capaces de utilizar literal todos los canales necesarios, todos los canales comunicacionales en los cuales nuestras comunidades se comunican. Después las acciones, que es diseñar campañas, actividades y tácticas. Una séptima, que sería cronograma, ejecutar el plan con cronograma y recursos, y esto va muy de la mano con los objetivos. Y por último, un monitoreo, que sería verificar la implementación y medir los resultados. Y dentro de esta medición de los resultados tendríamos que tener toda una línea alrededor de la sistematización y también de flexibilizar nuestra estrategia de comunicación para el cambio social, ya que, como recuerden, esto se tiene que entender a nivel cíclico, es decir, como esto es un ecosistema vivo, esto va a estar mutando y va a estar cambiando constantemente, y es necesario que nosotros también empecemos a crear esas líneas de cómo empezamos a cambiar constantemente también nuestras estrategias, cómo las hacemos actuales. Bueno, entonces yo creo que podemos seguir con el caso de Juan, ¿sí? Entonces podemos poner fase, acción clave. Tenemos a Juan, tendríamos que identificar entonces un objetivo y un problema. Entonces tenemos a Juan, pongámosle que Juan es un joven de 20 años que vive en la vereda, pongámosle pueblos, en la vereda pueblo de Colombia. Seamos un poco más específicos, de Puerto Colombia, Atlántico. Listo. Entonces, frente a esto, nosotros somos, un ejemplo, una fundación, llamémosle Fundación Andrés Chaur. Y el objetivo de nosotros es, como es una estrategia de comunicación para el desarrollo, es fortalecer en la comunidad donde vive Juan
fortalecer la comunidad donde vive Juan, la inclusión educativa. La inclusión educativa. Pongámosle que asistan al colegio. Consisten, bueno, Juan tiene 20 años, entonces que asistan a la universidad. Ya que Juan y los jóvenes de la comunidad no desean estudiar. Eso es un objetivo muy escueto, muy abierto, pero bueno. Entonces, tendríamos el objetivo, identificar problemas, actores y barreras. ¿Cuáles serían, cómo generaríamos primero un diagnóstico alrededor de esto? Un diagnóstico que genere, que identifique los problemas, los actores y las barreras que existen. Para este caso, si la idea es que Juan vive en una vereda del pueblo de Puerto Colombia Atlántico y nosotros somos la Fundación Andrés Chaur, lo primero que yo podría hacer era ir a la comunidad de Puerto Colombia Atlántico, citar a las personas que están allá, citar a la mayor cantidad de las personas que viven en esta vereda, incluyendo Juan. Si yo tengo contacto con Juan previamente, yo puedo conversar con él para que me ayude a generar una mejor convocatoria. Esa convocatoria tenemos que también comentar de la comunidad de qué se trata, por qué es importante, qué es lo que vamos a hacer allá, empezar a entablar un diálogo completamente honesto y que se empiece a generar lazos de confianza. Recuerden el ecosistema. Esa generación de confianza nos va a empezar a permitir también a conocer de una manera mucho más profunda a Juan. Yo diría, me atrevería a pensar que de todos estos 10 objetivos, uno de los más importantes y uno de los que tenemos que meterle más tiempo, más dedicación y demás es a este tema del diagnóstico. Como estábamos viendo en el modelo transteórico de la precontemplación y la contemplación. Ir 2, 3, 4, 10 veces a la comunidad, ir por meses, si es posible que hayan profesionales que estén viviendo allá, que empecemos a identificar ahí sí desde la pirámide de Maslow cuáles son esas necesidades, si las necesidades fisiológicas están cubiertas, si las necesidades también en torno a X o Y problemas están cubiertos. Es decir, empecemos a identificar cómo vive Juan, cómo vive su comunidad, cuáles son esas necesidades, cuáles son esas percepciones en torno, en este caso, a la inclusión educativa, al tema de por qué los jóvenes no quieren estudiar en esta comunidad, cuáles son esas aspiraciones, qué esperan ellos de la vida, también cuáles son esas líneas que debemos empezar a cambiar. Todo esto nos lo va a generar el diagnóstico. ¿Cómo podemos generar esos procesos? Pues también hay muchísimas formas. Podemos hacerlo de nivel cuantitativo, es decir, a través de encuestas, a través de llamadas, pero yo sugiero una línea mucho más cualitativa. Es decir, hablemos con Juan a través de unas entrevistas a profundidad. Por ejemplo, citemos a Juan y a su núcleo interpersonal, a su núcleo de amigos, hablemos también con la comunidad, hablemos también con los diferentes actores que hacen parte de Puerto Colombia en este caso, y hagamos un grupo focal, hagamos 3, 4 grupos focales donde identifiquemos a través de unas preguntas y a través de un diálogo, de unas preguntas orientadoras y de un diálogo participativo, cuáles son esas actitudes en torno a la educación. Porque no quieren estudiar, de pronto es muy costoso, de pronto requiere un esfuerzo adicional, no le ven la capacidad, no le ven la importancia también del estudio, no le ven o no, las universidades están muy lejos, entonces hay un problema de transporte, hay un problema también económico, y volvemos a la pirámide de Maslow que no les permiten acceder a la universidad. Todo esto nos lo va a dar ese diagnóstico. A partir de esas, llamémosle entrevistas y grupos focales, ¿sí?, que hagamos en la comunidad, en la vereda de Puerto Colombia, podemos identificar esos problemas, esos actores y cuáles son esas barreras. Lo escribimos, puede ser en esta hoja, en una hoja de Excel, en una hoja de Word también, y ahí sí pasamos a nuestros objetivos comunicacionales de transformación, de desarrollo, de transformación social y de desarrollo. Entonces, objetivos, definir, recuerden los objetivos SMART, que sean medibles, que sean específicos,
que estén también que estén muy arraigados a una duración limitada y que sean realistas también, porque no vamos a pretender cambiar toda una situación que no nos corresponde a nosotros. Identificamos muy bien esos objetivos. Por ejemplo, en este caso podría ser hacer una campaña de comunicación para cambiar la percepción. Si quieren, vamos a escribir los objetivos. Entonces, realizar una campaña de comunicación para cambiar en un 50% las percepciones en torno a la educación superior en los jóvenes pongamos el rango de edad, jóvenes de 17 a 25 años. En los jóvenes de 17 a 25 años en Puerto Colombia. Listo. Definamos si este objetivo es SMART. Es decir, si es, vamos a ponerlo acá, si es específico. Pero bueno, realizar una campaña de comunicación para cambiar un 50% de las percepciones en torno a la educación superior en los jóvenes en Puerto Colombia. Yo creo que si es específico, si es medible, pusimos un 50%, se lo podríamos medir por medio de encuestas y por medio de un análisis cualitativo. Si son alcanzables, si es posible alcanzar esto, yo creo que también lo podríamos realizar a través de una buena estrategia de comunicación. Si es realista y si es de duración limitada, también considero que es realista y tiene una duración limitada, pongámosle en un lapso de un año, para que seamos realistas con eso. Listo, entonces yo creo que ya tendríamos unos objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada. Después pasaríamos a los públicos. También es muy importante segmentar beneficiarios y aliados, y con esto nos ayuda de alguna forma a ponerle cara y a ponerle nombre a este ecosistema, a este cosmos que estuvimos viendo a nivel de público, ¿sí? A nivel del ecosistema social. Entonces, dentro de estos públicos, incluso tendríamos que incluir nosotros como fundación. Como fundación tendríamos que incluirnos nosotros. Tendríamos que incluir, ahí sí, a este ecosistema ecosocial. Tendríamos que incluir a Juan, a su familia, a sus amigos, a la red de conexión. Tendríamos que incluir a su escuela, a si se reúne o no en una plaza pública, a los entes de control, entes gubernamentales, llámese alcaldía, otras fundaciones tal vez, etcétera. Entes gubernamentales, bueno, incluso a nivel de políticas públicas. Bueno, muy bien. Aquí ya tendríamos un primer bosquejo. Recuerden que esto solamente es un ejercicio que lo podemos hacer entre todos. Ustedes pueden profundizar aún más con sus organizaciones y demás. Bueno, ya con estos públicos tenemos crear toda la línea de crear mensajes claros y culturalmente relevantes. Bueno, ¿cómo podemos empezar a crear mensajes claros y relevantes con estos públicos si queremos empezar a cambiar la percepción de educación? Fundamental que conozcamos el lenguaje, y todo esto nos lo va a permitir. Por eso dije que es supremamente importante el diagnóstico. ¿Cómo se comunican? El lenguaje. De igual forma, por ejemplo, ¿qué palabras usan? ¿Qué expresiones
de qué forma consumen la comunicación. Todo ese tipo de cosas nos va a permitir empezar a crear mensajes mucho más cercanos, mucho más fuertes, mucho más interesantes también, que nos van a ayudar. Les voy a dar, no sé si es un tip o no, pero bueno, existe y no podemos tapar el sol con un dedo, como dicen. Y es que nuestro querido amigo ChatGPT también nos puede ayudar. De alguna forma, si le hacemos las preguntas requeridas, nos puede ayudar también a generar mensajes buenos y mensajes que de alguna forma de pronto no lo habíamos pensado o de pronto no teníamos en mente. Entonces podemos hacer un prompt que diga, teniendo en cuenta este diagnóstico, teniendo en cuenta estos objetivos, estos públicos, generarnos 3, 4, 5 copies o 5 mensajes claves, mensajes fuerza, que se le llamen también, para generar una comunicación para el cambio social. Eso también nos puede, yo creo que nos puede ayudar y nos puede dar línea también. Pero bueno, no les digan que yo les dije eso. Por quinto, toda esta línea alrededor de los canales, definir medios masivos, comunitarios e interpersonales. Es decir, como estaba comentando, estos tienen que ser canales 360. ¿De qué forma se comunican? ¿Sí? Entonces, perifoneo. Si se comunican a través de la plaza pública. Si en plaza pública se utilizan de pronto grupos de WhatsApp, entonces tener esos grupos de WhatsApp para que podamos también lanzar mensajes. Si de pronto tienen un grupo de Facebook, por ejemplo, si utilizan TikTok, no sé, tal vez, si tienen un cartel de pronto en la universidad. Entonces con esto ya vamos a saber que listo, nuestras estrategias y los mensajes que vayamos a hacer tienen que estar en los canales perifoneo, pronto poner anuncios en la plaza pública, hacer un evento de pronto bien bonito, bien interesante con algunos artistas que les llame la atención, integrarlos en grupos de WhatsApp y grupos de Facebook, hacer carteles en la universidad. Entonces ya con esto vamos a empezar, ya va teniendo forma toda esta estrategia de comunicación para el cambio social. Las acciones, como estaba comentando, es diseñar campañas, actividades y tácticas. Entonces, una táctica con todo esto puede ser entonces no sé, un concierto, ¿sí? Concierto con artistas locales, donde se hable de la importancia, donde se comuniquen los mensajes fuertes, los mensajes claves. La importancia de la educación, porque un proyecto de vida tiene que tener la educación. La educación de pronto es sexy, de pronto les gusta esa palabra, la educación está de moda. Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Un concierto, por ejemplo, pueden ser como campañas en redes sociales, las redes sociales que ellos utilicen, con tal vez videos grabados por ellos mismos. Puede ser también toda esta línea de testimonios. Bueno, esas son algunas de las acciones. Podemos inventarnos más acciones, pero esas acciones van a salir precisamente de los mensajes, de los canales, de los públicos, de los objetivos que tengamos, del objetivo que tenemos y sobre todo del diagnóstico. Porque el diagnóstico va a ser como toda la data, como toda la información fuerte que nosotros hemos estado recopilando para esta estrategia. Después el cronograma, vamos a crear entonces un cronograma de aquí a un año. A un año vamos a crear entonces todas estas acciones, estos canales. Es importante que si vamos a utilizar X o Y canal estén activos durante todo ese año, de que si vamos a hacer ese perifoneo tengamos incluso recursos económicos para generar ese perifoneo, para ir a la plaza pública, para crear esos grupos de Facebook. Necesitamos profesionales también incluso que estén en constante revisión de esos canales y de empezar a promulgar esos mensajes. Todo esto nos va a ayudar a generar ese clima de diálogo. No se les olvide que como es una campaña de comunicación para el cambio social,
estos mensajes y estos canales y estas acciones también tienen que ir acompañados siempre de la escucha, escucha del entendimiento y que esto genere también pues confianza, acercamiento y flexibilización. También eso nos va a ayudar mucho también a generar toda esta línea de flexibilización. Bueno, y no se nos olvide nuestra palabra clave, que es el diálogo. Frente a esto, por ejemplo, el diálogo, podemos crear una especie como de cabildos de jóvenes, cabildos de jóvenes. Podemos crear cabildos de jóvenes, podemos crear de pronto cineforos donde la gente pueda participar, foros abiertos al aire libre, por ejemplo, al aire libre. Todo este tipo de cosas van a fortalecer esa confianza a través de ese diálogo bidireccional. Recuerden, entendimiento y diálogo. Y por último, bueno, ya tendremos nuestro cronograma y por último, el monitoreo. ¿Cómo vamos a medir esto? Y esto es supremamente importante porque con esto nos va a permitir también saber si generamos ese cambio de percepciones en un 50% en torno a la educación. Entonces, el monitoreo puede ser como es cambio de percepciones. Yo lo diría que podríamos hacer desde encuestas que puedan medir qué le parece a usted la educación ahora superior. Podemos hacer diferentes mediciones. Esto en temas sociales se le llama línea base, que es generar línea base, que es generar primero unas preguntas, unos indicadores y unas cifras que nos va a permitir cuál es ese punto de partida, y después de eso podemos, si es a un año, podemos sacar uno cada 3 meses, pues yo lo vería muy pegado, pero podría ser uno a mitad a los 6 meses y por último al año, ¿sí? Entonces a los 6 meses podemos generar esas encuestas y esos grupos focales, por ejemplo. Puede ser grupos focales y podemos generar unas 2 o 3 entrevistas a profundidad. Y esto de igual forma lo podemos hacer también al año con encuestas de grupos focales y entrevistas a profundidad. Y con esto de alguna forma nos va a dar una batería de indicadores. Esto después nosotros lo tabulamos y generamos este modelo para determinar si realmente llegamos a la cifra de 50% de cambio de percepción. Por eso es muy importante que en esos monitoreos tengamos esa línea base que nos va a permitir, aquí estábamos, este es el punto inicial, y si realmente llegamos o no al punto de llegar al 50%. Si nosotros no llegaríamos al 50%, podemos decir de que cumplimos en un 70%, en un 80% y demás. Por eso también es fundamental que esa línea base tenga elementos cuantitativos con cifras y números que nos permitan medir realmente con números, vuelvo a insistir, todo este proceso de línea base y todo este proceso también de cambio de percepción. Nosotros podemos decir, por ejemplo, si es un cambio de percepción, en una encuesta califique de 1 a 5, 1 estoy 0 con ganas de ir a estudiar, 5 tengo toda la ilusión de ir a estudiar. Si realmente usted considera que la educación superior es buena o mala, entonces ahí podríamos medirlo, por ejemplo. Eso también lo podemos medir en los grupos focales. Bueno, levanten la mano quienes consideran que vale la pena ir a estudiar una educación superior, o díganos por qué. Entonces ahí podemos empezar a identificar las preguntas, las respuestas y demás. Eso nos va a ayudar también a generar eso. Las entrevistas a profundidad, también nos va a ayudar muchísimo a generar ese monitoreo, que al fin y al cabo también nos va a ayudar a construir una sistematización de la experiencia. Recuerden lo que estaba diciendo, que estos modelos son muy escalables. La idea es que después de ese monitoreo podamos empezar un proceso de sistematización. Y con ese proceso de sistematización podemos escalar esto. Podemos decir, miren, esta fue la experiencia nuestra, la podemos replicar, la podemos escalar, la podemos utilizar en otros ambientes.
Pues bueno, siento que fueron bastantes cosas. Yo creo que ya podemos ir cerrando en esta tercera sesión. Recuerden estas 3 teorías que estuvimos viendo. La teoría de Maslow, que es supremamente importante para determinar en qué están nuestras comunidades, cómo están nuestros sujetos. Después ya a nivel interpersonal, estos modelos de percepción que hacen parte de esas diferentes esferas sociales que están incluidas en el modelo ecoecológico que lo estuvimos viendo. Y por último también a nivel ya comunitario, este modelo de cambio transteórico: contemplación, preparación, acción, mantenimiento. Y todo esto lo recogimos en esta estrategia que estuvimos realizando en este ejercicio a través de diagnósticos, objetivos, públicos, mensajes, canales, acciones, cronograma, monitoreo y bueno, la sistematización. Todo esto nos va a permitir construir ya a nivel metodológico y mucho más sistémico una estrategia de comunicación para el cambio social, que sea medible, que sea, como estábamos diciendo, los objetivos de SMART. Medible, bueno, ustedes me ayudan, no lo tengo, ya estoy un poco cansado. Escalables, medibles, que sean dentro que estén dentro del tiempo, que sean específicos, que sean alcanzables, que sean realistas. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Esto es todo por esta tercera sesión. Ya vamos a culminar nuestro curso. Recuerden que esto fue un curso introductorio porque necesitaríamos muchas más sesiones para realmente entender a profundidad lo complejo y lo rico que son las estrategias y que son los paradigmas más bien de la comunicación para el cambio social. La comunicación tiene un poder transformador, tiene un poder también de generar procesos de desarrollo, y lo estamos viendo con todas estas estructuras y con todas estas aproximaciones que estamos adentrándonos. Les recomiendo mucho estudiar, leer por su cuenta, leer los ejercicios que les dejo acá en la descripción. Suscribirse al canal también si tienen alguna pregunta, comentario, si quieren conocer un poco más sobre algún punto específico, lo pueden hacer, me pueden escribir. Yo estaré gustoso de contestarles y de escucharlos también. Si no es más, nos vemos en el próximo y último video. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.